1947 a 1956 del siglo pasado. Queremos iniciar diciendo que estamos dentro del 497 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, y que la Casa de la Rectoría, junto al colectivo Poetas en la Cafetera, son los patrocinadores de esta puesta en circulación. Además, recordar que para la primera mitad del siglo pasado, Elías Piña, Dajabón, es decir, la frontera en sentido general, incluyendo a Samaná, tenía un fuerte auge literario y cultural, que luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, a partir del 66, después de la Revolución, menguó un poco y fue un poco desapareciendo. Sin embargo, a partir de este siglo XXI, las letras están renaciendo en toda la provincia de Elías Piña, y tenemos acá representantes de la actualidad, poetas de la actualidad, que están aquí con nosotros esta noche. Así que las palabras de bienvenida estarán a cargo de Evelyn Ramos. Buenas noches. Es un placer para nosotros poner a circular este libro del maestro Alfonso Torres, Elías Piña, Memoria Literaria. Felicitamos siempre esa labor maravillosa que realiza el maestro Alfonso Torres, siempre recopilando todas esas memorias literarias, históricas y culturales que ha venido haciendo desde Dajabón hasta Elías Piña. Para nosotros es un placer que ustedes esta noche acompañen al maestro en este nuevo parto literario y cultural, histórico, que nos brinda en esta nueva puesta en circulación. Así que siéntanse bienvenidos a esta casa de la Rectoría. Yo soy Evelyn Ramos y en nombre del gobernador Joel Paulino le damos la bienvenida. Esta casa de la Rectoría, en esta nueva etapa, brinda por una apuesta cultural, histórica, académica, y todas las personas que quieran venir a poner a circular un libro, a presentar un documental, alguna película, siéntanse en libertad de venir donde nosotros, y va a estar abierta para ustedes, siempre que lo hagan con anticipación. Así que gracias por estar aquí esta noche, y ahora vamos a seguir disfrutando de esta puesta en circulación. Gracias, poeta Evelyn Ramos. Y a propósito de Evelyn Ramos, el próximo martes a las 6:30, en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, estará participando Evelyn Ramos con 2 poetas más en un conversatorio. Así que están todos invitados y todas a respaldar a nuestra querida poeta Evelyn Ramos. El colectivo de Poetas en la Cafetera ha ido creciendo, se ha ido consolidando, y ya estamos en nuestra 4ª antología, que se puso a circular en esta pasada Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Pienso que el jueves 23 habrá una puesta en circulación simultánea de la antología, la 4ª antología de Poetas en la Cafetera, y el poemario El amor después del amor, de Alfonso Torres Ulloa, acá en la Casa de la Rectoría el próximo jueves 23 a partir de las 6 de la tarde. Están todos y todas invitados también. Corresponde, como dirigente del colectivo Poetas en la Cafetera, al diácono David de Jesús. Gracias, hermano. Bueno, qué decirle, felicitar a don Alfonso por este trabajo maravilloso que hace, saludar con mucho cariño a Evelyn por abrir las puertas de esta casa de la Rectoría de la UAS, con mucho cariño, y así como ella lo puso a disposición de todos. El colectivo de Poetas en la Cafetera, ya prácticamente con 10 años de trabajo,
ha venido dando pasos sólidos, teniendo en cuenta la historia que significa la cafetera en el mundo de las letras en República Dominicana y para el mundo. Hace unos años el Ministerio de Cultura lo declaró como patrimonio inmaterial de las letras dominicanas. Y eso ha sido fruto, como comentaba Ponserrate, del trabajo que ha ido haciendo el colectivo de poetas en la cafetera. Saber que ya el 21 de octubre es el Día Nacional del Poeta Dominicano, pero que también se ha sumado en República Dominicana de tomar toda una semana para dedicarla a la poesía en honor a Salomé Ureña de Enríquez. Y el colectivo de poetas en la cafetera tiene actividades. Una de ellas es precisamente presentar nuestra cuarta antología. En estos casi 10 años, alrededor de 30 libros ya se han presentado, han dado a la luz en la literatura dominicana. Y eso es de mucho valor, sin decir que el colectivo va a las escuelas a ayudar, para promover y provocar que otros muchachos, otros jovencitos, jovencitas, también puedan dedicarse a la lectura y a escribir, como ha sucedido con algunas que nunca habían escrito, llegan al colectivo y hoy tienen libros publicados, han escrito sus propias obras y esto es lo que quiere el colectivo de poetas en la cafetera. El 22, miércoles 22, la semana próxima, vamos a tener un encuentro con motivo de la Semana Internacional de la Poesía. Vamos a tener un encuentro poético y les invitamos a todos, a todas, a que vengan a participar. Va a ser en la cafetera. Sabemos que la cafetera está cerrada. Sin embargo, hay un lugar, un espacio donde podemos acceder y queremos tener ese encuentro en este año, porque sabemos que van a abrir próximamente la cafetera, para tener con motivo del Día Nacional del Poeta Dominicano, en la Semana Internacional de la Poesía, en el marco de la Semana Internacional, tener ese encuentro como poeta. Van a venir 2 escritores internacionales, uno de Chile y otro de Argentina, que van a compartir con nosotros. Traigan sus poemas, vamos a declamar ese día, vamos a conocer a esos poetas y vamos a declamar. Así que auguro éxito y te felicito, Alfonso. El colectivo está muy contento de que sea un miembro tan activo, tan productivo y que deje para la historia de la República Dominicana estas memorias literarias de diferentes ciudades. Así que auguramos éxito y yo sé que no te vas a detener todavía. Para adelante. Gracias. Gracias, diácono David de Jesús. Aquí hay mucha gente de Elías Piña. Tenemos Eudis. Un placer. Eudis Moreta, Mauricio Moreta, familia. Tenemos al doctor José Manuel Segura también, y tenemos al ex senador y poeta y escritor Elías Piñense, Adriano Sánchez Roa también, que nos hace el honor de estar aquí, pero también tenemos presente aquí el jefe de un colectivo poético, que es Francisco Herrera Catalino, que también nos hace el honor de estar presente acá con nosotros, y naturalmente la presidenta del colectivo de poetas, colectivo sur de poetas, Xiomara Domínguez, que también se encuentra acá con nosotros respaldándonos. Y qué decir, naturalmente, de la directora cultural de la Biblioteca Miguel Ángel Muñiz, del Partido Comunista del Trabajo, la maestra Virtudes Álvarez, que siempre nos acompaña y nos da el espaldarazo. Así que, si el doctor José Manuel Segura, como miembro del colectivo de Elías Piñense presente, quiere decir unas palabras, esta es la oportunidad. Adelante. Difícil dejar pasar un momento como este, con ese gran poeta que representa
representa hasta la juventud, que está medio viejo. Se vieron, miren, jóvenes, nosotros recientemente estuvimos en Elías Piña, nuestro pueblo, donde nacimos, que aunque no estamos allá muchos años por asuntos de este lado, profesionales y gremiales, pero siempre, como decía, ya llevamos nuestro pueblo en el corazón. No como decía el hombre aquel, lo llevo en el corazón. Bueno, el asunto es que se me ocurrió allá la idea de recordar un pasaje bíblico que decía o que dice: nadie es profeta en su propia tierra. Y lo digo porque don Alfonso es de Dajabón, y yo decía ya, él no es de Elías Piña, no era, ya es. Porque el hecho de haber tenido el atrevimiento, porque hay que ser atrevido para hacer un libro de una provincia que no es la suya, yo creo que eso es ser muy atrevido. Y cuando hablo de atrevimiento, no lo hago en forma despectiva ni ofensiva, sino atreverse a hacer un trabajo de la magnitud de ese contenido que tiene este libro. Y vaya a ver que en Las Piñas se sorprende tanta gente, sabiendo detalles que contiene este grandioso libro, y que la gente se ha sorprendido y se va a seguir sorprendiendo. Hay personas que han leído el libro hasta 3 veces. Y dice la esposa de Adriano Sánchez Roa, lo ha leído como 5 veces. Entonces es un lector innato. Y yo inclusive me atreví, con la aceptación que tuvo nuestra ciudad, con el poeta y escritor de Torres, me atreví a solicitar que sea declarado miembro ciudadano honorífico de la ciudad, y que se le entregara la llave inclusive de la ciudad, y decía en forma jocosa para que él entre y salga cada vez que le dé la gana. Yo se lo tranca a ustedes. No, se lo vamos, no se preocupe, que ya él no es de Dajabón, él es de cualquier ciudad. Entonces, para nosotros siempre ha sido un placer reconocer personajes de este tipo, porque hay otro detalle que quiero resaltar acá. Alfonso estudió agronomía junto con algunos de los colegas que están acá. Yo lo que soy médico veterinario, por si acaso. Pero yo creo que él se equivocó de carrera, porque él debió de ser veterinario, no agrónomo. Porque se ha dedicado a escribirle tanto a la clase nuestra, que hizo inclusive un libro de mujeres veterinarias, que anda rodando por ahí. Luego hizo otro sobre los colegas de más relevancia de la profesión nuestra. Y ahora está haciendo otra cuestión que no la vamos a decir aquí porque eso está en camino, que ya ustedes se darán cuenta de dónde viene. Señores, no le quiero cansar más. De modo que yo entiendo que el momento debe de ser propicio para dar un aplauso a nuestro escritor. Y muchas gracias. Gracias, doctor José Manuel Segura. Y no puedo pasar por alto por un asunto de jerarquía, ¿verdad? Al ex senador Adriano Sánchez Roa, que es también de Elías Piña, y no puedo dejar de decirle, si tiene algunas palabras para nosotros, que por favor, este es el momento. Hay muchos colegas aquí. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro amigo Alfonso Torres, que tiene una vida larga ya de 45 años de actividad profesional, y debo decir que en los momentos, la década de los 80 fue muy movida en términos de lucha, y en esos momentos los agrónomos quizás que veníamos de la época de la lucha de la tierra, teníamos un gran componente en esa lucha, y Alfonso y Félix Gano, que está allá, también era piñense, dirigieron la parte del distrito, que era la parte más movida, la parte quizás esencial en esa lucha que se vivió cuando el problema de abril y todo eso. Ahí estaban ellos, de manera que él viene se ha dedicado a la letra, quizás porque eso es lo que más le ha llenado, pero viene de esa lucha. Buenas tardes a los representantes aquí de la Casa de la Rectoría, a los puntos blancos, todos, están los Moretas, del mismo sitio los dos escritores de allá, los Moretas, Manuel Colón, gran escritor, pero de asuntos económicos. Yo
digo que aquí, de los primeros 5 analistas de la economía agrícola, por no poner menos, ahí está Manuel Colón, Elías Piña también. Virtud de tantos años que no la veía, pero siempre con el aprecio, la admiración y el reconocimiento de su labor. Fíjense, este libro, no para Elías Piña, para el país, tiene una importancia capital. Hay cosas ahí que ni siquiera los eliapiñenses que nos gusta escribir sabemos que se escribe. Es un descubrimiento. Y yo pienso que lo menos que merece el libro es que se trate de interpretar y dar a conocer al país y Elías Piña, ¿qué ha ocurrido ahí? O sea, la labor intelectual de esa época ya ni siquiera ahora con esta modernidad existe. Digo yo que Alfonso se encontró y buscó eso y es una joya grandísima. Hay unos poemas ahí, hay Roble, ¿cómo es? Roble Viejo. Roble Viejo. Un seudónimo que no sabemos quién es, pero con poemas hermosos. Entonces, yo quise escribir lo que yo creo del libro. Como dice José Segura, lo leí muchas veces para tratar de interpretar lo que sí yo creo del libro, porque pienso que es un esfuerzo, 400 páginas, y no cualquiera, sino de investigación, que para equivocarse hay que profundizar mucho, que merece que alguien lo interprete. Ya hubo una buena interpretación, corta pero buena, de nuestro amigo Juan Secundino allá en Elías Piña, pero hay que ver lo que es el libro. Yo por eso escribí lo que quería decir, para que por lo menos quede, y para no decir lo que no debo decir, pero tampoco dejar de decir lo que corresponde. Digo así, nos congregamos esta tarde para celebrar un acontecimiento trascendental en la cultura dominicana y de manera muy especial en la vida cultural de nuestra región fronteriza. La puesta en circulación del libro Elías Piña, Memoria Literaria, una obra que nace del compromiso inquebrantable de profunda investigación y la sensibilidad del escritor y gestor cultural Alfonso Torres Ulloa. Esta publicación constituye un acto de justicia cultural y de amor a la verdad. Se trata de una obra esencial que reconstruye la memoria literaria de Elías Piña y, por ello, sitúa a nuestra provincia dentro del mapa cultural del país, no solo como un espacio geográfico de frontera, sino como un territorio vivo de creación, pensamiento y poesía. Y Alfonso, en su fundamento, rescata en la página de este libro al histórico periódico Ecos de Cachimán, que entre 1947 y 1956 sirvió de escritor a escritores locales e internacionales. El autor muestra de manera categórica que la nación también se construye y se narra desde la frontera. Ese medio, Eco de Cachimán, casi desconocido para las nuevas generaciones, fue un faro de pensamiento que hoy, gracias a esta investigación, vuelve a brillar con intensidad. Con frecuencia, Alfonso cita a Bolívar Bellar Sarumi, a quien tuve el privilegio de conocer en los llamados 12 años. En ese entonces, el brigadier Bellar Sarumi era el director general de la comunidad fronteriza. Estos encuentros solían tenerlo en la casa de la afamada gobernadora de Elías Piña, Ana Valentina Félix Roa, doña Tina, que la conocieron muchos de los que están presentes. Recuerdo a Bellar Sarumi, oriundo de Dajabón, para orgullo de Alfonso, pero de la frontera para orgullo de nosotros. Como gran intelectual, con un lenguaje literario elegante y bien depurado, maestro de la poesía, además de un destacado escritor, periodista y orador. Con sobrada razón, amigos y amigas, el periódico Ecos de Cachimán alcanzó tanta calidad y profundidad poética con directores del calibre de Bellar Sarumi. Elías Piña, Memoria Literaria, nos recuerda que la literatura es, ante todo, una forma de soberanía cultural. Es la manera de afirmar, desde la tierra donde combatió el centinela a la frontera, general Antonio Duvergé, que aquí estamos, también escribimos, también soñamos. Porque junto al trabajo del campo y la lucha por la tierra,
también florecían los versos, las ideas y los sueños. Para disfrutar de la hermosa poesía de aquellos tiempos que Alfonso recoge en su libro, basta con leer versos firmados bajo el seudónimo Roble Viejo, publicados en Ecos de Cachimán. Aquí hay versos. Amor para aliviar a aquellas de tierra, darle la esperanza y el consuelo. Puso Dios la mujer en la tierra y derramó los astros en el cielo. De esa época. Gracias a este libro, esa semilla vuelve a germinar. Poetas y escritores contemporáneos de nuestra provincia se sienten muy motivados a dar a conocer sus propias creaciones, enriqueciendo así el panorama literario local. Elías Piña, Memoria Literaria, es, por tanto, un verdadero documento de identidad, una arqueología del espíritu fronterizo, donde la poesía, la crónica y el pensamiento se entrelazan para demostrar que la frontera también ha sido y sigue siendo un territorio de creación, sensibilidad y esperanza. A lo largo de su página, Alfonso Torres Ulloa indaga con rigor y con una profunda humanidad las voces de quienes publicaron en Eco de Cachimán. La investigación de Alfonso conecta a poetas de Elías Piña con autores de Dajabón, Montecristi, Santiago, La Vega, Santo Domingo y más allá en Cuba, Colombia, España y Argentina. El autor de Elías Piña, Memoria Literaria, se adentra en archivos antiguos, en voces de testigos y en la memoria colectiva para recuperar un legado que el tiempo y el olvido intentaron sepultar. De esas páginas que parecían silenciadas, reaparecen nombres trascendentales como Salomé Ureña, Modelo de Cabral, que fue su amigo, Amada Nivana, Víctor Pichardo, Ramón Emilio Jiménez, entre otros, en una historia en el corazón de su gente. La obra detalla que Eco de Cachimán, fundado el 20 de diciembre de 1947, anotó ahí el 16 de septiembre de ese año, antes de 3 meses, había sido creada la provincia de Elías Piña, con el nombre de San Rafael. Aparecieron en Eco de Cachimán textos provenientes de casi todo el país, de Elías Piña, que bueno, hoy comendador esa parte, Honduvalle, que tenía Juan Santiago, Pánica y Pedro Santana. Pero también de San Juan de la Maguana, La Mata de Farfán, El Secado, Neiva, Dajabón, Montecristi, Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, Salcedo, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro y Azua. Con mirada paciente y rigurosa, el autor desentierra voces, periódicos, poemas y nombres en el tiempo que el tiempo había cubierto con polvo, devolviéndoles la luz que merecen y reafirmando el valor cultural intrínseco de nuestra frontera. En resumen, Elías Piña, Memoria Literaria, es un libro de investigación, de historia y de pasión. En su página se recoge incluso la voz inmortal del patriota cubano José Martín, a quienes publicaron en Eco de Cachimán en el 1955. Escuchen cómo lo cita Alfonso. ¿Quién es el ignorante que sostiene que la poesía no es necesaria al pueblo? Hay gente de tan corta vista mental que cree que toda fruta se acaba en la cáscara. Termina José Martín. Esta palabra de José Martín nos recuerda que la literatura no es un lujo, sino una necesidad vital para el crecimiento de la nación. Por tanto, lo de Alfonso es una obra que rescata, ilumina y dignifica, un aporte invaluable a la biografía dominicana y una fuente de orgullo para todos los hijos e hijas de Elías Piña. De ese Elías Piña, lugarteniente del general Antonio Duvergé, que ha inspirado a narradores y poetas, heredero de temples y patriotismo, del coronel nacido en la Margarita Parada de Comendador. En nombre de todos los que creemos en la fuerza de la palabra y en el poder de la memoria, felicito al autor Alfonso Torres Ulloa por esta contribución tan magnífica y exhorto a todos a leer, estudiar y difundir este libro, que pertenece por derecho propio al patrimonio cultural dominicano.
A continuación deseo compartir con ustedes mi poema Mamá Tingó, incluido por Alfonso en esta obra. Mamá Tingó, ya quiere vivir de verdad, Mamá Tingó. La veo justamente en cada campesino sin tierra, que lleva la voz intocable de hombre de forcejeo y cambio. Y ella viene con su cuestión incuestionable, como justiciera, porque también tiene el derecho a recalcar la dignidad de trabajar su tierra de la patria de Enriquillo. Ya quiere vivir de verdad, Mamá Tingó. Hoy oírla en su gemido desesperado de campesinos sin tierra, expresión embrional de mi sociedad caduca. Es que ella ha asimilado la esencia de su castigo y no quiere volver a tener la culpa de ser de la gleba, y va a eliminar ese término. Óigalo bien como yo lo oigo, va a eliminar ese término. Ya quiere vivir de verdad, Mamá Tingó. Y para concluir, escucha mi poema Solo tu amor, del libro El amor en el rocío de la noche, también colocado por Alfonso en Elías Piña, Memoria Literaria. Ustedes saben que existe una telenovela mexicana titulada La Dueña. Yo quiero tomar prestado ese nombre de La Dueña para a la dueña de Solo tu amor llamar aquí para pronunciar su lema. Solo tu amor, por ti todo lo doy, mi alma, mi corazón. Ardiente te busco sin cesar, el infinito no es contento que me detiene, porque solo tu amor me hace palpitar. Si voy al cielo sin tenerte, o si por conquistarte me cierran la puerta de San Pedro, prefiero que sea mía y no ir a la gloria, antes que perderte por asegurar la vida. Recibamos a Elías Piña, Memoria Literaria, con gratitud. Elías Piña del país. La gratitud es grande, tan grande que José, se me pierde José, ya está en gestión y ya José tiene la palabra del alcalde, del senador, de la diputada y de otros, porque queremos que él tenga también la misma, vamos a decir, identidad yapiñense desde el ayuntamiento. Ya tiene la palabra de ellos. De manera, con gratitud y con el compromiso de seguir escribiendo desde la frontera y para la nación nuestra propia literatura. Gracias, Alfonso, fronterizo de pura cepa, por tu compromiso con la nación y con la memoria viva de nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocaba presentar al autor, pero ya Adriano Sánchez Roa lo presentó. Que no tengo absolutamente nada que agregar a eso, sino decir ante ustedes está el autor de Elías Piña, Memoria Literaria, Alfonso Torres. Muchas gracias por venir, gracias a Adrián por las palabras, a Evelyn, Monserrate y José Manuel Segura. Hoy hay en el país un gran movimiento cultural y sobre todo mucho esfuerzo por la poesía, la novela, la literatura en sentido general. Y por ahí anda Virtudes Álvarez con un Quijote en la Biblioteca Municipal Ángel Muñiz, haciendo cosas. Antes de ayer, el jueves, hubo una presentación de Mateo Morrison, tuve la oportunidad de estar allí, y nos habló del poeta Jack View, su participación en la Revolución de Abril y sobre todo su obra literaria, sumamente interesante. Bueno, el último jueves de cada mes hay un espacio abierto, pero de ahí está también el colectivo Roca, Roquetín, algo así,
se sumara con otro espacio. Bueno, hay muchas cosas en movimiento. El fin de semana pasado fuimos a Elías Piña y yo me sentí muy contento, la gente con mucho cariño y sobre todo la diáspora eliapiñense que llegó a Elías Piña para sus fiestas patronales en un restaurante, en un salón grande, decenas y decenas de eliapiñenses, quizás cientos. Allí no hubo una discusión, todo era festejo, abrazo, palabras bonitas, anécdotas, risa, hasta cantan los condenados eliapiñenses. Abrieron un karaoke y si cantaron 22, 21, daban la sensación de que eran artistas profesionales. Por suerte que Adriano no se paró a cantar porque dañaba la voz, ni José Manuel, pero yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido por la calidad de aquella. Y había uno de Loma de Cabrera que ya quisiera Fernando Villalona cantar como ese hombre de Loma de Cabrera. Es una canción, creo que de Camboy Estene. Maravilloso aquello. Hay una cosa que yo apunto con lo del libro. Una cosa. Yo no salí a escribir sobre Elías Piña. Yo no salí a investigar a Elías Piña. Yo estaba escribiendo e investigando sobre Dajabón y los poetas de Dajabón. Y entonces en Dajabón tenemos a Bolívar Eliazarrubi como el poeta mayor. Entonces empiezo a buscar y no encuentro un poema de Bolívar Eliazarrubi. Entonces me encontré con el periódico Belén, una colección completa, me la leí 4 veces y encuentro mucho trabajo de Bolívar Eliazarrubi, pero no un poema. Y en uno de los ejemplares del año 1952, del mes de agosto, me encuentro con que Bolívar Eliazarrubi fue designado en Elías Piña director de un periódico, busco el nombre, Eco de Cachimán. Digo, bueno, aquí hay un filete, voy a buscar porque ahí tiene que haber de Bolívar Eliazarrubi. Y fui y busqué todos los periódicos Eco de Cachimán, con una página literaria, con una página que era como una red social, donde pasaban los anuncios, los enamorados, le escribían cartas a la muchacha, una red social de estos tiempos, que era el periódico. E incluso Víctor Julio Lemois Beliar, de la gente de Dajabón, conoció una muchacha de Bania, le escribió un poema y se lo dedicó por el periódico, y la muchacha se interesó en conocerlo, se casaron y murieron juntos con mis nietos, allá en Dajabón. Por el periódico se enamoraron. Él la conoció en un acto de eso, cogió el nombre, le dedicó un poema y lo publicó en el periódico. Y lo van a encontrar en el libro, ahí está. Cosas como esas sumamente interesantes. Si alguien entraba a Elías Piña, decían llegó de visita a fulano de tal, y llegó de tal sitio. Si alguien salía normalmente para San Juan o la capital, anunciaban ahí que fulano salió para San Juan, para Elías Piña. Y cuando regresaba también lo comunicaban. Era como una red social, pero también pudiera pensarse que era una forma de control del régimen. Sí, no doy un juicio final, sino pongo sobre la mesa, ¿no?, ambas opiniones de lo que pudo haber pasado. Sumamente interesante. Bueno, no encuentro en Eco de Cachimán un solo poema de Bolívar Eliazarrubi. Pero entonces me encuentro que en cada edición hay una página literaria. Me llamó la atención y fui apartando cada página literaria. Una joya. Entonces, este trabajo contiene todo lo que es poesía que se publicó en Eco de Cachimán, con alguna característica. Fundamentalmente gente de la provincia. ¿Y con qué calidad? ¿Con qué talento? Y una nota particular, virtudes, es que cerca del 38% de lo que publicaron de la provincia de Elías Piña o San Rafael en aquel momento, mujeres. Y con más talento que los hombres que allí escribían. Que los hombres de Elías Piña. Puedo decir que con más talento que los poetas nacionales consagrados, Salomé, Manuel del Cabral, en fin, Lino Bisaño, toda aquella gente, y los internacionales como Juan Restrepo de Colombia, Martino de México, de muchos países, de Federico García Lorca, que se publicaron algún trabajo ahí. Entonces, pero la mujer de Elías Piña o de San Rafael en aquel momento escribió con un talento por ese. Hay una que cuando usted la lee y le quitan el nombre, usted puede pensar que está leyendo a Salomé por ella. Se llamó Elia
Neriño de Pérez y su esposo, un intelectual. Fue el último director del periódico Eco de Cachimán. Sorprendente, hay muchos hallazgos, no lo voy a especificar ahora. Traje un discurso escrito, pero no voy para allá porque los muchachos que intervenían me fueron provocando con cosas puntuales. Quería anotar de las mujeres porque no lo anoté en la parte de la introducción, el estudio que hice del trabajo, pero la mujer, un rol destacadísimo en aquel momento. Estamos hablando de 1947-1956. Por eso es importante. Y en Elías Piña se ha seguido escribiendo. Ya estoy en la capital, en Elías Piña yo no me siento porque me podía matar. Con una calidad que todavía hoy es insuperable, lo que había hace 80 años. Esto no lo dije en Elías Piña porque me podía matar en allá. Estos tigres no son fáciles. Pero ya aquí estoy en mi territorio, esto que sí lo puedo decir. La poética que aparece en Eco de Cachimán todavía hoy no se supera. Y hoy hay muchos buenos poetas de Elías Piña, pero no superan lo que estaba allí hace 80 años. Léanlo bueno, entonces procuramos una muestra de los poetas contemporáneos y ahí está de 7 poetas, entre ellos Eury, Mauricio, Adriano, José Manuel, y hay 3 más aquí, no recuerdo, bueno, por ahí está. Sumamente interesante, van a ver una literatura de buena calidad, la que se hace hoy y la que se hizo hace 80 años, eso está ahí. Ahora, para mí, el periódico hizo un gran aporte cultural y educativo a la provincia de San Rafael, porque publicar allí, le digo, se publicaban 500 ejemplares para la provincia de Elías Piña, la provincia de San Rafael hoy Elías Piña. Eso significa que lo que sabían leer y escribir esperaban el periódico, porque había que pagarlo. Y se vendía publicidad. Pero no solo eso, por la publicidad que se vendía, en Elías Piña había 2 sastres que hacían costura de una calidad a la medida, traje de verdad, el traje completo, con lo que viene por dentro, que yo no sé cómo se llama. Está el chaleco, recordando de la con todo. 80 años atrás, unos sastres en Elías Piña de primer nivel. Y así van a encontrar muchas cosas ahí, porque no solo ver la poesía, es leer los periódicos para ver, y leerlo completo. Aquí yo no recojo acá en esta publicación porque se hacía muy extenso los ensayos. Hay unas cartas íntimas que son prosa poética, bellísimas, bellísimas. No las recogí porque hay que hacer un segundo tomo. Y ese segundo tomo comprometí en Elías Piña a un hermano, Ramón Lara creo que Vigini, profesor sumamente inteligente, muy preparado, fue de la generación de Adrián, esos muchachos de Félix y Logano que están por ahí. Lo comprometí a que él asuma preparar el segundo tomo y yo lo voy a acompañar. Sí, voy a seguir con él porque hay que dar un segundo tomo de lo que fue Eco de Cachimán. Porque eso está ahí y no se debe perder, hay que recogerlo en este formato para que puedan permanecer. Esas cartas íntimas y los ensayos. Hay un ensayo que sí yo lo recogí porque me impactó mucho sobre Eugenio María de Hostos. Maravilloso, maravilloso. Ese sí lo recogí porque no podía dejar, lo incluí. De Bolívar Elías Rubí incluyo 2 ensayos, porque vale, yo fui a Elías Piña, me aposenté literalmente en Elías Piña atrás de Bolívar Elías Rubí, entonces no podía dejarlo. Cogí 2 ensayos de él, bien escrito, un maestro como escritor, y ahí están esas cosas. Ahora, el libro está estructurado en unos 10 capítulos. Lo primero son los poetas, los escritores de la provincia de Elías Piña y organizados por municipio, empezando por el municipio cabecera o comendador. Por ahí aparecen los poetas, los que escribieron desde Valle, desde Bánica, desde Pedro Santana, en aquel momento. Naturalmente, hay algunos que escribían desde un lugar porque estaban trabajando ahí y fechaban su obra desde ese lugar. Necesariamente no es que eran de ahí. Entonces yo no estaba buscando el árbol genealógico de cada escritor, pasaría 15 años en esa tarea. Entonces si Francisco Herrera escribió desde Pedro Santana, yo lo puse de Pedro Santana. Había uno que era de Elías Piña, Justo del Rosario, uno de los que más escribió, Eli y Elia, pero de donde más escribió fue desde La Vega.
Entonces lo situé en La Vega. Finalmente encontré que era yapiñense, pero lo dejé en La Vega, porque uno tiene también sus paralelas, ¿verdad? Cuando uno escribe, uno dueño de lo que está escribiendo, porque al final a uno que lo van a criticar y le van a dar todos los piñazos. Su mayor obra la produjo estando en La Vega. Entonces lo dejé en La Vega, aunque hay trabajo de él que lo publicó desde Neiva, desde El Cercado, desde Bánica, pero está todo ahí. Todo lo que es literatura, poesía, está ahí. Lo segundo que trabajo entonces, los poetas de Neiva, un capítulo aparte de Neiva, un capítulo de San Juan, un capítulo para Dajabón, Montecristi y El Cibao. Gente de Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Santiago, La Vega, Salcedo, escribieron en el periódico Eco de Cachimán. Entonces lo recogimos. Recogimos lo que escribieron desde la capital, desde San Pedro. En San Pedro aparece uno. Y ahí hay dos páginas formidables que la organizó Víctor Lugo, un gran intelectual de la capital, José Antonio Elías Piña, y fue jefe de la sección de literatura en un momento dado. Y en una página él publica 3 poemas, uno de José Martí, uno de Federico García Lorca y otro de Andrés Bretón. 3 poemas que son muy coincidentes en los contenidos. José Martí con La Niña de Guatemala, que el título no es La Niña de Guatemala, se populariza con ese título por lo que trata, ¿no? Por lo que aborda. Todos dicen que murió, que se ahogó, que se pues yo sí sé de que murió, y sé que murió de amor. Y Martí, ¿verdad? Bueno, se la jugaba a los tragos y cosas. Era un poeta no solo de la revolución, sino era un poeta de la vida, y vivió. Y el poema de Federico García Lorca, que escribió en Santiago de Cuba, él lo titula La casada infiel. Va en esa misma onda con sus matices. Y el otro de Andrés Bretón, José Bretón. no es de Andrés Bretón, es de Andrés Bretón. Y Andrés Bretón vivió aquí y escribió mucho en los modelos de cultura. Andrés Bretón publicó un poema, La hija del carbonero. Entonces este hombre tuvo el tacto de buscar esos 3 poemas y colocarlos en una página. Igual buscó un debate que se dio en Colombia con el primer poeta afrodescendiente que estuvo enamorado de una niña blanca, aristócrata, y entonces Juan Restrepo escribió un poema y lo publicó. Que dejara eso, que esa muchacha no era para él. Y le dice varias cosas, entonces él le responde. Le responde un poco en el tono del poeta, del poema de Adriano. Que ha de ser de él y si no, se va por ahí. Están esas 2 páginas ahí, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que el hecho de que el periódico Eco de Cachimán publicara una literatura de tan altísima calidad y de estos poetas consagrados como Martí, Federico García Lorca, Andrés Bretón, Manuel del Cabral, Salomé, todos estos grandes poetas, implicaba que la comunidad de Elías Piña entraba en contacto con esa literatura de altísima calidad. Por eso yo sostengo la tesis de que no es casual que de Elías Piña tengamos profesionales como Manuel Colón, como Enrique Lara, o gente tan brillante como Ramón Lara, o como Félix Ogando. No sé creo que tú eres Félix Ogando, es que son cantos los dos. Félix Ogando que vaya atrás. Es decir, y hay una cantidad de eliapiñenses profesionales, intelectuales de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque esto no es que fuera determinante el periódico, lo que digo es que impactó, que hizo una contribución, hizo un aporte, porque con esa literatura, además, ¿quiénes conciben el periódico? En el año 1947, mes de febrero, 11 maestros normalistas, prácticamente recién graduados, es decir, eran jóvenes. Y ser maestro normal, 1940, 50, 60, 70, 80, hasta los 90, era hablar de un intelectual. Las escuelas normales, que ahora son institutos superiores, son universidades, no te dan una calidad hoy, siendo universidades, que la que te daba una escuela normal en 1970 o en 1950. Aquellos de atrás tenían mejor formación como pedagogo integralmente que lo que se están graduando hoy en esos institutos que son de estudios superiores. Es un criterio mío muy aventurado, pero yo conocí muchos maestros y vi el nivel que tenían y converso con muchos de ellos. Y el nivel de aquella época había que respetar. Entonces, esos 11 normalistas se reúnen en una tarde de beber café, venían de una velada cultural de la escuela, y entre taza de café y taza de café, cuenta Justo de Rosario, ellos concibieron
crear la Sociedad de los 11, y uno de sus objetivos era crear un periódico y fundar un Eco de Caximán. Solo que al hacerlo en diciembre de 1947, el día 20, el régimen lo corta, lo capta, y aunque no le financia cada edición, ellos tenían que buscar los cheles para publicarlo, y tenían que vender publicidad. El régimen era el régimen, había que dedicarle la primera plana, porque si no hay de su cocote, de su cuello, pero donde ellos se refugiaban, en la página literaria y en la página de sociales. Ahí soltaban ellos muchas cosas. Por ejemplo, en el de Dajabón, en el periódico Velero, que era similar, igual el periódico Impulso de Montecristi, el periódico Ecos de Cotuí, el periódico Eco de Samaná, que iban todos en esa misma línea, tabloides, 4 páginas, primera plana lo del régimen, segunda página comentarios políticos diversos, noticias, informaciones y eso, tercera página literaria, y la cuarta el carácter social. En Dajabón, por ejemplo, a ellos se les ocurre, el régimen construyó en 1951 unas 12 manzanas, 50 casas, unas 12 manzanas, y tenía 3 cuadras a lo largo en la entrada de Dajabón. No tiene asfalto. En Dajabón habían 2 vehículos, y ellos publican una nota. A la autoridad correspondiente se le solicita el asfaltado de la calle de la entrada de Dajabón, porque la polvareda que levantan los vehículos es expone a la población a una enfermedad. Y yo cuando vi esto me digo, pero ¿cuáles vehículos? Si habían 2 vehículos en Dajabón. Pero el ingenio del poeta para reclamar, para pedir una reivindicación, ¿cómo lo enredaban? ¿Cómo hacían el reclamo? A la autoridad correcta. Y así lo propio hicieron en Dajabón, en el periódico, porque no había luz. Había que reclamar primero una planta eléctrica y después el tendido eléctrico, porque la comunidad de Dajabón, una comunidad progresista, de gran empuje a la autoridad correspondiente, ya Dajabón está a la altura de otro pueblo y necesita el tendido eléctrico. Pero lo hacen primero como si fuera un elogio, en una cuestión, pero el poeta siempre busca la manera de hacer reclamo, aún en las circunstancias más adversas. Y en Elías Piña hicieron un reclamo porque no había suficiente carne para la población. Entonces inventaron, para hacer el reclamo, a la autoridad correspondiente de salud pública, del Ministerio de Agricultura, no era ministerio, sí, era Ministerio de Agricultura y Comercio, algo así. Porque están sacrificando vacas enfermas y la carne no rinde porque estaban muy flacas. Ese es el cuento de camino. No había suficiente carne en el mercado para la población. Y el dominicano todos los días la gusta comer carne. Ahora que somos un poco más vegetarianos. Pero ¿cómo los poetas se la ingeniaban para plantear reclamos sin que eso le fuera a cortar la cabeza? Entonces, ese tipo de cosas salen aquí. Esos elementos, hace falta que algún sociólogo de Elías Piña pueda tomar el periódico completo y darle una mirada sociológica a aquella publicación y producir un análisis científico desde la sociología de los componentes del periódico. No era mi objetivo. Yo cuando tengo todo aquello digo, todo eso puede perder. Si yo no lo recojo, en un momento pensé dárselo a alguien de Elías Piña, pensé en Adriano, pensé en Feliogando, pero digo, si no lo publican y lo dejan ahí, déjame asumirlo yo. Entonces me metí a transcribir todo aquello y después hacer unas ponderaciones. Cuando terminó el trabajo, llamé a Feliogando, hablé con él, ponme en contacto con alguna gente de Elías Piña para procurar una muestra. Yo le decía a Félix que los escritores de hoy que están ahí, y pensé en Rafael Emilio Camaño, el más grande gestor cultural de Elías Piña, quizás el más grande escritor de los últimos 40 años de Elías Piña. Procuré traer conmigo algunas cosas de él porque murió hace, creo que el año pasado, Rafael Emilio Camaño. Para que entonces el lector o los analistas o los críticos literarios que quieran hacer un ejercicio crítico de la literatura de hace 80 años con la actual, que lo hagan. No era mi intención ni la es hacer esa comparación, que lo hagan los críticos, algún crítico literario. Bueno, esa cosa. Lo de Bolívar Beliar Sarugui es interesante, Adriano. Incluso, dicho por Justo Rosario, el mejor director que tuvo el periódico Eco de Caximán, era un hombre muy experimentado. Y hay toda una historia de Bolívar Beliar Sarugui. Solo conseguí de él 5 poemas. Él lo titula así en la publicación, es un pequeño folletito, digamos. 5 poemas en una sola tumba. Son 5 poemas, 5 maestros de Dajabón.
Uno de ellos, el primero que él consagra ahí, fue el mejor maestro primario de la República Dominicana en los años 30 y 40. No lo dice un tajadonero, lo dijo el superintendente de educación de aquel momento, que era un poeta. Creo que dijo quizás, pero no me acuerdo el nombre de pila de vida. Lo consagró como eso. Se trata de Emilio Batista, el maestro Don Norte. Entonces, Dajabón tuvo su grande maestro porque el ayuntamiento o el gobierno de la ciudad contrató 5 maestros de Puerto Rico, discípulos de Hostos, y los llevó a Dajabón para iniciar un proceso de educación de altísima calidad. Entonces, esa educación de Dajabón de los años 20 hasta el 70, hasta el 80, fue una educación allá arriba, y todavía hoy se mantiene porque Dajabón logró con el Colegio Loyola, el Colegio de la Monja y el otro colegio adventista, el Simón Bolívar, ha mantenido una calidad educativa muy buena. Y asumo que en Elías Piña todavía esa calidad educativa, con algunos de balance puede ser, pero se mantiene. Yo hacía una lista y la compartía en Elías Piña, de unos 18, 20 intelectuales y profesionales de altísimo nivel de Elías Piña, producto de esa calidad educativa en los años 40 y 50 en Elías Piña, que era un villorrio. ¿Qué era Elías Piña hace 80 años? 12, 14 cuadras. Dajabón para 1930 no llegaba a 3.000 habitantes y teníamos 14 cuadras y cuadras con escasa casa. Ya hoy Dajabón es una ciudad grande. Bueno, ahí tiene la muestra de los 11 poetas, hablé de las redes sociales, hablé de que el periódico produjo un gran impacto cultural en mi apreciación, y sobre todo porque he ido conociendo a grandes intelectuales de Elías Piña, sobre todo buenos profesionales en el área de la agronomía, que lo conocí en la agricultura, como Enrique Lara y Miriam Lara, este muchacho Ramón Lara, profesor en Baní, director de un liceo, fue profesor en el instituto, gente de mucho nivel. Y claro, esa lista yo la arranco con Manuel Colón, nunca se lo dije, pero bueno, ahí está la lista y así lo compartí en Elías Piña. Bueno, quería un poco ver esa cosa, me voy a volver al periódico, le hablé de la estructura que tiene el libro y de esa gran calidad. José Manuel decía algo, lo voy a... Una comunicación que mandó Rafael Emilio antes de morir, que él tiene, hay un libro de se lo llama, dice un feliz día para 15 semanas. Desde hace unas semanas reflexiono si escribirte o no para solicitarte algo que en lo personal siento. No puedo hacerlo anímicamente, sé que en este contexto probablemente tengo la muerte de nuestro amigo Ángel. Si te es posible, hablando con la viuda, me interesa conseguir un boceto de mi libro Vivencias de Elías Piña, que sería nuestro valorado amigo para que él revisara y me formulara alguna sugerencia. Esto fue cuando una actividad que ustedes realizaron en Comendador. Dejo esto en tus manos, ahora me siento yo con el compromiso de rastrear ese documento y pasártelo a ti o a Adriana. Estando en Elías Piña, en la casa de una cuñada de José Manuel, de Rafael Emilio, son cuñadas, ¿verdad? Eran cuñadas, porque eran esposos de dos hermanas. Y una hermana es esposa de un hermano suyo, así que son cuñados por eso. Tuve en mis manos un libro de Rafael Emilio, quiero que me lo presten. Tiene un título parecido. Él hace unas notas ahí muy interesantes. Hay muchas cosas que escribir de Elías Piña, creo que de la colección del periódico de todo este Chimán, por lo menos un tomo más se puede sacar. Y es posible que sean 2. Ojalá que aparezca un sociólogo que pueda echar una mirada al periódico desde la sociología, que ese sería un tercer tomo interesante para ver, a ocultar la sociedad de Elías Piña de hace 80 años. Esa calidad literaria y además todo lo que se mueve en el periódico en términos de aquella sociedad. Ya le decía la crítica con el tema de la carne. ¿Qué me decía usted, María? Hace rato, pero aquí quién te paga. Bueno, José Manuel dijo algo. Estoy trabajando en una antología de los médicos veterinarios y eso va a salir pronto y va a salir con una calidad impresionante. Le decía a José Manuel que ayer conseguí, bueno, Facundo no aquí lo puedo decir, conseguí 8 poemas del doctor Facundo Otenhuarte, escritos en 1961,
62, 63 y 64. Una joya. Alguien me decía, bueno, hablando con Purito Blanco Genal, con su hermano de Dajabón, que cada vez que yo encontraba un dato sobre Nilo Gerardo Blanco, ellos me decían, Alfonso, pero ¿cómo es que tú sabes tanto del tío de nosotros no? Digo, Purito, es fácil, el que busca encuentra. Entonces, el que anda mucho en la calle se encuentra problemas. Pero el que anda mucho en un archivo, como el Archivo General de la Nación, va a encontrar información valiosa. Entonces, cada vez que voy al archivo me encuentro con algo nuevo de Nilo Gerardo Blanco, quizás el más grande intelectual de Dajabón de los años 30 y 60, cuando muere en 1963, que lo matan en Haití, en los Cayos. Y hay muchas cosas por descubrir. Y de Elías Piña, por supuesto, quedan muchas cosas por encontrar. Muchas gracias a todos por venir. No lo detuve antes por respeto. Claro, el investigador hay que dejarlo que se explaye. Don Manuel Colón quiere intervenir, así que... Yo para ser más breve. Sí, y fuiste más extenso. Sí, me excuso por un poco la ronquera de una gripe, pero yo quería decir algo. Quería decir que la comunidad fronteriza es única, es una sola, con una cultura, con unos mismos reclamos, con una misma pena y una misma alegría. Por tanto, a pesar de que Alfonso no es de Elías Piña, es dajabonero, pero también es sobre todo fronterizo. Y quería decir eso porque, por ejemplo, en mi caso yo nací en un paraje que se llama Los Molinos, que política y administrativamente pertenece a la Mata de Farfán, pero está en la frontera con Elías Piña. Y resulta que Elías Piña me quedaba a 7 kilómetros y la Mata a 14 kilómetros. Y por tanto, yo llegué hasta el tercero en la escuela primaria rural de Los Molinos y del cuarto al octavo grado en Elías Piña. De manera que yo me considero tanto Elías Piñense como matero. Y sobre todo también me considero fronterizo. Y quería felicitar, por tanto, al poeta, al escritor, al camarada y amigo Alfonso, por esta iniciativa de enaltecer a Elías Piña desde el punto de vista de una memoria literaria. Gracias, Alfonso. Siempre que ponemos a circular un libro,